Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a resolver un problema de equilibrio relativo para distintos bloques unidos entre sí mediante contactos y un sistema de poleas bastante simple. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Equilibrio relativo, suena un poco complicado, pero no lo es. No lo es. El equilibrio relativo ocurre cuando, digamos que múltiples cuerpos se encuentran todos en movimiento, pero no hay movimiento relativo entre los cuerpos, por lo que se puede decir que los cuerpos están en equilibrio relativo. Unos respecto a otros están siempre en la misma posición. Lo que quiere decir también que las distancias entre estos cuerpos no varían. Esto en particular se puede imaginar, imagínense en una carretera dos carros manejando en dos canales distintos y están uno al lado del otro siempre a la misma velocidad, por lo que siempre están uno al lado del otro. Si es exactamente la misma velocidad, ambos cuerpos siempre van a estar uno al lado del otro, y aunque se están moviendo con respecto a la Tierra y con respecto al universo, no se están moviendo uno con respecto al otro, siempre están al lado. Podría decirse que están en equilibrio relativo. Entonces, vamos directamente a leer el problema que nos atañe hoy en este video. Y veamos, considerando la figura, es decir, considerando esta figura, déjenme activar el apuntador. Considerando esta figura, en la cual tenemos un carro grande de masa M1, encima del cual hay un carro más pequeño de masa M2 y al lado del cual hay un carro, puede rodar un carro también pequeño, un carrito de masa M3, siendo que los carritos M2 y M3 están conectados entre sí mediante una polea que está unida rígidamente cuyo centro está unido rígidamente a la esquina superior derecha del carrito M1. Podemos ver que el carrito M1 se mueve hacia la derecha y bueno, esa es la figura, ya la estoy explicando. Entonces, considerando la figura, calcule la aceleración con la que debe trasladarse el carro grande, es decir, la aceleración A con la que debe trasladarse el carro grande de masa M1 igual 40 kilogramos para que los carritos de masas M2 igual 8 kilogramos, es decir, el carro que está por encima de masa M2 igual 8 kilogramos, el carro que está por encima tiene una masa de 8 kilogramos. Y M3 igual 10 kilogramos, es decir, el carro que está al lado, que puede rodar sobre la pared lateral del carrito grande, tiene una masa de 10 kilogramos. Entonces, calcule la aceleración A con la que debe trasladarse el carro grande de masa M1 igual 40 kilogramos para que los carritos de masas M2 igual 8 kilogramos y M3 igual 10 kilogramos no presenten movimiento relativo con respecto al carro grande. Es decir, que los tres carritos se encuentren en equilibrio relativo. Considere que no hay fricción entre los carritos y el carro grande y que la gravedad terrestre tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo puedo resolver este problema? A ver, ¿qué significa que estos cuerpos estén en equilibrio relativo? A efectos de aceleración, significa que los tres tendrán la misma aceleración. Para que dos cuerpos estén en equilibrio relativo, deben tener la misma aceleración y además la misma rapidez. Deben tener también la misma rapidez, porque si yo me muevo a 20 km por hora y tengo a alguien por delante de mí que se mueve a 40 km por hora y ambos nos movemos hacia adelante, pues la distancia entre nosotros va a aumentar conforme pase el tiempo, conforme transcurra el tiempo. Siempre voy a ver que esa persona se está alejando porque se mueve más rápido, sin importar que no esté acelerada. Entonces, para que dos cuerpos estén en equilibrio relativo, no solo deben tener la misma aceleración, sino que también deben tener la misma rapidez. Entonces, en particular, lo que vamos a trabajar hoy es únicamente la condición de aceleración. Este problema en particular no se presta para trabajar con la condición de velocidad. Es decir, sí se va a poder trabajar con esa condición, pero de manera implícita. Entonces ya van a ver a qué me refiero.
Empecemos por hacer los diagramas de cuerpo libre, empleando la segunda ley de Newton, y vamos a copiar esta imagen. Vamos a copiar esta imagen. Y empecemos por el diagrama de cuerpo libre más sencillo que se me ocurra. A ver, vamos a empezar con el de la masa M2. A ver, la masa M2, en primer lugar, sobre ella actúa su propio peso, es decir, la atracción terrestre, M2 por gravedad, ese va a ser su peso. Está haciendo, suponiendo que esta cuerda está tensa, M2 va a ser alada hacia la derecha. Porque recuerden, las cuerdas únicamente aplican fuerzas a tensión. Vamos a decir que esta es una tensión T. Vamos a poner T2. Vamos a llamarle T2 porque está ejercida sobre la masa M2. Y pues esta masita está en contacto. Esta masita está en contacto con la masa M1 en sus ruedas. Como puede ver, estos son carritos, todos tienen ruedas. Entonces yo voy a decir que va a haber una fuerza N1,2 porque tiene lugar entre el carro 1 y el carrito 2, entre 2, y otra fuerza normal N1,2 entre 2. Fíjense, en realidad estas dos fuerzas no tienen por qué ser iguales. En general pueden serlo si hay simetría, pero por ser este un problema muy simple, en realidad yo puedo haber colocado una sola fuerza normal, solo que estrictamente hablando yo estoy observando que aquí hay dos contactos porque hay dos ruedas visibles. Entonces yo, suponiendo simetría, en realidad puedo decir que la mitad de la fuerza normal que le ejerce el carrito 1 el carro 1 al carrito 2 está ejercido en la rueda de la izquierda y la otra mitad está ejercido en la rueda de la derecha. No tiene necesariamente que ser así. De hecho, ustedes pueden probar. Los invito a que lo hagan. Digan si quieren que esto es N1, 2A. Esto es N1, 2B. Y para este tipo de problemas en el que los carritos se tratan como partículas puntuales o en el que los carritos simplemente ejercen movimientos de traslación, ustedes pueden definir N1,2 como la suma de ambas fuerzas. Repito, yo aquí me estoy complicando la vida de manera casi innecesaria porque podría poner una sola fuerza directamente. Pero en realidad lo importante, lo fundamental es que lo pueden tratar como si fuera una sola incógnita. Eso es importante. Pueden tratar esta fuerza normal como si fuera una sola incógnita. Es decir, puede ser que en este problema ni siquiera precisemos de utilizar estas fuerzas. Pero, yo insisto, como hay dos contactos, ustedes pueden hablar de dos fuerzas. Si hay simetría, ustedes pueden decir que esas dos fuerzas son iguales. Si no hay simetría, pero requieren de usar esas fuerzas, pueden también suponer simetría. Pero muchas veces ni siquiera es necesario. Muchas veces simplemente puedes decir, ok, la suma de esas dos fuerzas es igual a una única tercera fuerza y esa es con la que voy a trabajar. Eso es para que lo tengan en cuenta, pero creo que en este problema ni siquiera va a ser necesario. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales, usando la segunda ley de Newton o primera ley universal de la mecánica, haciendo la sumatoria de fuerzas horizontales sobre la masita 2, sobre el carrito 2, voy a tener que sumatoria de fuerzas horizontales sobre el carrito 2 va a ser igual a la masa del carrito 2 por la aceleración horizontal del carrito 2. Vamos a modificar el orden de los subíndices. Vamos a poner primero el número del cuerpo y luego la componente. Sumatoria de fuerzas sobre el carrito 2 en X igual masa del carrito 2 por la aceleración del carrito 2 en su componente X. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas externas sobre el carrito 2?
en dirección horizontal, en dirección X, recuerden, no lo establecí, pero vamos a decir que el eje X, el semieje X positivo, apunta hacia la derecha y el semieje Y positivo apunta hacia arriba, y bueno, se supone que estos son perpendiculares, aunque no está perfectamente bien representado gráficamente. Esa es la idea, esa es la noción. Entonces, como podemos ver en este diagrama de cuerpo libre, la única fuerza horizontal externa que actúa sobre el carrito M2, el carrito de masa M2 o carrito 2, es la tensión. Por ende, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, yo sustituyo la ecuación 2 en 1 para obtener que la tensión 2 es igual a M2 por A2X. Excelente, muy bien, fenomenal, fantástico. Hagamos ahora, pues, el diagrama de cuerpo libre sobre el carrito 3. Y vamos a copiar y pegar de nuevo la imagen. Esto es sumamente cómodo, esta pizarra es infinita. Puedo copiar y pegar esta imagen cuantas veces yo guste. Y lo voy a hacer las veces que sea necesario, las veces que me convenga. Rayos. Muy bien. Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre ahora de la masita M3. Vamos a decir, al igual que en el caso anterior, esta masita M3, recuerden, M3, pues sobre ella actúa, lógicamente, su peso. Eso es para nunca olvidarlo. Masa 3 por gravedad. Y pues también actúan las fuerzas N1, 3A y N1, 3B. Recuerden, defino dos fuerzas porque hay dos contactos entre el carro 1 y el carrito 3, porque hay dos ruedas, hay dos contactos distintos. Pero si fuera el caso de ser necesario, siempre puedo analizar si puedo unir estas dos fuerzas en una sola. Muchas veces esto puede hacerse. Pero de nuevo, para este problema en específico, creo que ni siquiera va a ser necesario tratar con estas fuerzas normales. Yo simplemente lo digo por si alguien tenía la duda. Muy bien, muy bien. Y bueno, con este diagrama de cuerpo libre, yo puedo decir bastantes cosas. Puedo hacer la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 3 en X. Y va a ser, pues, igual a la masa del cuerpo 3 por la aceleración del cuerpo 3 en el eje X. Y también puedo hacer la sumatoria de fuerzas. Bueno, vamos a terminar con la sumatoria de fuerzas. Esta va a ser la ecuación 3. Vamos a plantear la ecuación... disculpen, un momento. Esta va a ser la ecuación 3. Lo que resultó es sustituir 2 en 1. Por ende, esta va a ser de hecho la ecuación 4. Vamos a organizar bien esta situación. Y pues la ecuación 5 va a ser el desarrollo de la sumatoria de las fuerzas 3 en X. Pues fíjense, solamente hay dos fuerzas actuando sobre... Son dos fuerzas horizontales actuando sobre este bloque. Oh, disculpen. Oh, aquí cometí un error. Puse el peso, pero no puse la tensión. Esto es una grosería de mi parte. Esto es una grosería. Comenten, pongan en los comentarios. Qué grosero. Qué grosero que se te olvidara la tensión. Entonces me emocioné con el peso. Creí que con eso era suficiente, pero no. M3 por G. Y vamos a bajar esto de aquí porque me quedó un poco incómodo. Muy bien.
Upsi dupsi. Upsi dupsi. Bien. Bien, puedo borrar esto aquí. Muy bien. De acuerdo. Entonces esto va a ser M3 por gravedad. Y aquí, alando al carrito 3 hacia arriba, vamos a tener la tensión 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces la sumatoria de fuerzas, esto no influye para la sumatoria de fuerzas horizontal, pero de todos modos hay que tener el diagrama de cuerpo libre bien hecho, porque eventualmente también vamos a estudiar la sumatoria de fuerzas verticales sobre este cuerpo. Entonces, sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 3 en X va a ser N13A más N13B igual masa 3 A. Esta va a ser la sumatoria de fuerzas externas. Podemos sustituir la ecuación 5 en 4 para obtener que N13A más N13B igual masa 3 por aceleración 3 en X. Muy bien, excelente. Me encanta. Y pues tenemos esta ecuación aquí por si fuera necesario utilizarla. Creo que no va a ser necesario, insisto. Pero la tenemos en caso de que fuera necesario tratar estas dos fuerzas normales como si fueran una sola. La resultante, la fuerza normal neta que le ejerce el carrito 1 al carrito 3. Dicho eso, hagamos ahora la sumatoria de fuerzas verticales sobre el carrito 3. ¿Por qué? Pues, si se fijan, es el único que realmente puede ejercer un movimiento vertical. Dense cuenta, el carrito 2 tendría que saltar de manera espontánea para poder moverse verticalmente. Porque en realidad la única fuerza vertical, las únicas fuerzas verticales que se ejercen sobre este carrito son la normal y el peso. Y la normal lo único que hace es impedir que el cuerpo M2 atraviese el carrito 1. ¿Sí? Al mismo tiempo, el carro 1 está en contacto con el suelo. No puede atravesar el suelo, por lo tanto, solo se mueve horizontalmente. Si hubiese fuerzas ascendentes externas aplicadas sobre el carrito 1 o el carrito 2, sí podrían moverse hacia arriba, pero no es el caso. Solo tienen los pesos y las normales que contrarrestan esos pesos. Una fuerza normal, en estos casos en los que estás apoyado sobre una superficie horizontal, lo que va a hacer es que va a contrarrestar el peso. Nunca va a ser una normal ejercida hacia arriba, difícilmente va a hacer que te muevas hacia arriba. Salvo que hablemos de el ascenso, tu ascenso en un ascensor. En ese caso sí se puede responsabilizar a esa fuerza normal del hecho de que estés ascendiendo en el ascensor, porque el ascensor está ascendiendo. Pero en este caso el suelo no se está moviendo. Por lo tanto, los carritos 1 y 2, el carro 1 y el carrito 2 no se van a trasladar verticalmente. No es el caso con el carrito M3, el cual sí tiene la libertad de desplazarse verticalmente. Y de hecho es el elemento clave de este problema. Ya vamos a ver por qué. Pero no nos apresuremos. Vamos a estudiar la sumatoria de fuerzas verticales, es decir, en el eje Y de el carrito 3 va a ser igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, a la masa del carrito 3 por la aceleración del carrito 3 en el eje Y. Y pues viendo este diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que solo actúa en la tensión T3 hacia arriba y el peso M3 por G hacia abajo. Entonces, si esto es la ecuación, esto va a ser la ecuación 6, no la bauticé, disculpen. Esto va a ser la ecuación 7. La sumatoria de fuerzas verticales definidas como tensión 3 menos masa 3 por gravedad va a ser la ecuación 8, lo que resulte de sustituir la ecuación 8 en la ecuación 7, pues va a ser la ecuación 9, y ya la narro, no se preocupen, T3 menos
m3 por g igual masa 3 por a3y 9. Muy bien, excelente, fantástico. Ahora, para complementar este diagrama de cuerpo libre, ustedes se van a dar cuenta luego de ver este video, cuando ya tengan más experticia, o si ya tienen más experticia que alguien que está viendo esto por primera vez, este tipo de temas por primera vez, quiero decir, van a darse cuenta de que hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el carrito 1 en realidad no es requerido. Pero lo vamos a hacer de todos modos, solo para practicar. Así vamos a ejercer la tercera ley de Newton de manera adecuada, aplicando el principio de acción y reacción. Muy bien. Entonces, si yo tengo el carrito M1, voy a dibujarlo. Con todo lo que eso implica, incluyendo la polea, que está rígidamente unida a él. Entonces, M1. ¿Qué fuerzas actúan sobre este carrito? Pues en primer lugar vamos a hablar de el peso. M1 por G. Luego hablemos de las normales que el suelo ejerce sobre el carrito 1. Que de nuevo, puedes hablar de una fuerza normal N1 total, fuerza normal neta que el suelo ejerce sobre el carrito, como N1A más N1B, la suma de ambas. Luego, por acción y reacción, tenemos que poner hacia abajo las fuerzas normales que el carrito 2 ejerce sobre el carro 1. Entonces, N12A, N12B. Luego, por acción y reacción, el carrito M2, la polea ejercía sobre el carrito 2 una fuerza normal a la derecha. Por acción y reacción, el carrito 2 va a ejercer sobre la polea. ¿Dije fuerza normal o dije tensión? Es una tensión. Va a alar a la polea hacia la izquierda con la misma tensión de magnitud. Recuerden, el principio de acción y reacción es que la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro va a ser igual en dirección y en magnitud a la que ejerce el otro cuerpo sobre el primer cuerpo. Tenemos dos cuerpos que se ejercen fuerzas entre sí. Una fuerza entre sí, cuerpo A y cuerpo B. La fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B va a ser igual en magnitud y dirección a la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A, con la diferencia de que una fuerza va a ir en un sentido y la otra va a ir en el otro sentido. Ese es el principio de acción y reacción. Bajo esta misma premisa se puede definir que la fuerza normal que ejercía el carro 1 al carrito 3, las fuerzas normales que ejercía el carro 1 sobre el carrito 3, se las ejerce de vuelta el carrito 3 al carro 1 en sentido contrario. N13A, N13B. Al mismo tiempo, era la polea quien alaba al carrito 3 hacia arriba. Por lo tanto, el carrito 3 ala a la polea hacia abajo con una tensión T3. Entonces, aquí tenemos el famoso diagrama de cuerpo libre de este carrito. Y pues, ¿cuál sería su sumatoria de fuerza horizontal? No voy a hacerla vertical porque este cuerpo no tiene la posibilidad física en este problema de trasladarse verticalmente, así que solamente vamos a estudiar la sumatoria de fuerzas horizontal. F1x va a ser igual a, por segunda ley de Newton, a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo en esa dirección, es decir, a sub 1 en dirección x. Como podemos ver, las fuerzas que actúan, esto va a ser la ecuación que 10,
Sí, creo que va a ser la ecuación 10. Y esta va a ser la ecuación 11. F1x va a ser igual a menos N1 3A menos N1 3B menos T2. Esa es la única fuerza. Son las únicas fuerzas horizontales que se ejercen sobre... Ah, por supuesto. Tiene que haber fricción con el suelo. Fricción que le ejerce el suelo. Fricción. Déjame acomodar aquí. Sí. Déjame ver cómo acomodo esto. M1 por G. Muy bien, recuerden, en el enunciado decía que no había fricción entre los carritos 2 y 3 y el carrito 1. Es decir, los carritos pequeños no tenían fricción con el carrito 1. Por ende, en los contactos entre los carritos pequeños y el carro grande, el carro M1, no hay fricciones, solamente hay fuerzas normales. Pero no se dijo nada sobre el suelo. Y ahora, haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre el carrito 1, nos damos cuenta que para que efectivamente el carrito 1 se acelere hacia la derecha, tiene que haber fuerzas de roce en el contacto. Porque si no, todas las demás fuerzas horizontales están ejercidas hacia la izquierda. La normal acá y la tensión acá. Y son fuerzas, estas fuerzas necesariamente van en estos sentidos, hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí hay que incluir las fuerzas de fricción F1A y F2B. Dos fuerzas de fricción porque hay dos puntos de contacto. Donde, como siempre, como hay dos contactos, pueden agrupar esas dos fuerzas de fricción, de ser necesario, en una sola. La fuerza de fricción neta que le ejerce el suelo al carro 1. Ahora, muy bien. Ah, disculpen, esto sigue siendo 1 porque sigue siendo sobre el carrito 1. Muy bien. Y bueno, si sustituimos 11 en 10. Recuerden, esto que estoy haciendo para el carrito 1 no es necesario para el problema, es solamente para sacarle el jugo al problema y que ustedes puedan aprender más. Y de ahí vamos a obtener que menos N1 3A menos N1 3B menos la tensión 2 más F, la fuerza de roce 1A más la fuerza de roce 1B. Aquí la escribí mal también, lo siento. Va a ser igual a M1 por A1X. Entonces ya van a ver por qué nada del cuerpo 1 es realmente necesario. Yo solamente lo hice para que ustedes visualizaran cómo hacer ese diagrama de cuerpo libre, que era un poco más complicado porque tenía fuerzas que le ejercía el carrito 1, perdón, que le ejercía el carrito 2, que le ejercía el carrito 3, tanto por contactos en fuerzas normales como por tensiones sobre la polea, y que le ejerce también el suelo. Ah, y antes de continuar con esto, quiero preguntarles algo. Eso supongo que lo puedo preguntar al final. Pero sí, conforme vayamos. Sí, lo voy a preguntar en un momento. Vamos ahora a... tenemos ahora que ejercer algunas condiciones, porque fíjense que el problema tiene demasiadas incógnitas. A1X, A2, A3Y, A3X, A2X. Son demasiadas incógnitas de aceleración. Realmente no cuento con tantas ecuaciones. Al menos no por diagramas de cuerpo libre. Porque también hay muchas fuerzas que son incógnitas. En principio todas las fuerzas son incógnitas. Todas las fuerzas normales y de tensión en principio son incógnitas. Al igual que las fuerzas de fricción. Pero entiendan algo. En la mayoría de los problemas, o no voy a decir la mayoría, eso sería exagerado, pero en muchos problemas de mecánica, de dinámica, de mecánica clásica, de física,
hay muchas variables que tú solamente tienes que reconocer su existencia, pero no tienes que hallarlas. Tú tienes que interpretar el problema y determinar cuáles son las variables con las que tienes que trabajar, con las que es necesario trabajar. Y de hecho, ya cuando tienes más experiencia, puedes pensar en términos de qué es lo mínimo que tengo que hacer para resolver este problema. Porque claro, quizás alguien más inexperto no sabe cómo abordar este problema y te calcula absolutamente... Ah, disculpen, sonó mi alarma. Muy bien. Pasó aproximadamente 1 hora y media desde que apagué la alarma del celular, que probablemente ni siquiera se escucha en el video, porque el micrófono no es capaz de captarla. Ni siquiera recuerdo lo que estaba diciendo antes. Así que estoy observando esta ecuación justo donde la dejé. Es la ecuación de movimiento horizontal, la sumatoria de fuerza horizontal del carro 1. No recuerdo qué estaba diciendo antes. Recuerdo que tenía una pregunta pendiente. ¿Cuál era? Ah, muy bien. Que es una reflexión que les voy a dejar a ustedes. Pero recuerdo que estaba hablando de que había muchas incógnitas y que alguien inexperto posiblemente las calcularía todas si no supiera el camino más corto para hacerlo. Entonces, vamos al enunciado para saber cuáles son las ecuaciones que yo realmente necesito utilizar. Calcule la aceleración con la que debe trasladarse el carro grande de masa. Ok, necesitamos esta aceleración con la que debe moverse el carro grande de masa, el carro M1. Ahora, recuerden que la condición para esto... Primero, ¿cómo se relaciona esta aceleración A con todas las que hemos mencionado antes? Pues fíjense que eso es muy interesante. Esto es realmente interesante. Dado que no debe haber, es la condición que se está buscando, que no debe haber movimiento relativo entre los carros, todos tendrán la misma aceleración horizontal A. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las magnitudes que teníamos antes, A1X, A2X, A3X, todas las aceleraciones horizontales de los carritos van a ser iguales a la aceleración A. ¿Por qué? Porque no hay movimiento relativo, como dije al comienzo. Si no hay movimiento relativo entre los cuerpos, todos deben tener la misma aceleración y también la misma velocidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo satisfacer esta condición de velocidad? Pues no tengo cómo satisfacerla de manera estricta, pero lo que sí debe ocurrir para que efectivamente tengan el mismo vector aceleración horizontal, no puede haber aceleraciones verticales. Eso quiere decir que la aceleración 2 en Y debe ser igual a la aceleración 2. Disculpen. La aceleración 1 en Y debe ser igual a la aceleración 2 en Y, que debe ser igual a la aceleración 3 en Y, que debe ser igual a 0 metros sobre segundo cuadrado. Los cuerpos no pueden estar acelerados verticalmente. Y esto es particularmente importante para el cuerpo 3, que era el único que tenía la potestad de rodar verticalmente sobre el carro 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me lleva esto? Vamos a ver, ¿a qué me lleva esto? Aquí en la ecuación 9 teníamos que, bueno, efectivamente, la tensión, si esta aceleración 3y es 0, pues voy a tener que la tensión 3 menos el peso del carrito 3 va a ser igual a 0. Si manipulo, eso quiere decir que la tensión 3 va a ser igual a la masita del carrito 3 por la gravedad. Es decir, la tensión 3 va a ser igual al peso del carrito 3. Ahora, viendo esta tensión 3, ¿será que puedo relacionarla de alguna manera?
con la tensión 2, la que actúa sobre el carrito 2. Pues fíjense, yo expliqué en un video anterior, y de hecho voy a dejar la pestaña arriba para que lo vean, de por qué, explicando por qué las tensiones de ambos lados de una polea son iguales si la polea es de masa despreciable. En este problema en particular no se dijo absolutamente nada de la masa de la polea. Si no se dice nada de la masa de la polea, no se dice nada sobre su valor, uno puede, y usualmente debe, suponer que esta masa es despreciable. Entonces, escribamos eso. A falta de información sobre la masa de la polea, puede suponerse que su masa es despreciable. Y como consecuencia, pasamos de una situación original en la que teníamos la tensión 2 hacia la izquierda y la tensión 3 hacia abajo. Si la masa de la polea, m sub p, la voy a denotar, es aproximadamente 0 kilogramos, pues puede hablarse de una única tensión, T y T. Vamos a escribir eso matemáticamente de manera más organizada. T2 es igual a T3 igual a T. Excelente. Muy bien, me parece bien. Y esto puede verificarse si la masa no tiene polea. Y la demostración de eso la voy a dejar en una pestaña arriba, posiblemente en la esquina superior derecha o la esquina superior izquierda, referenciando un video anterior. Pueden hacer clic, pueden pausar este y hacer clic en aquel si no entienden esa idea, y luego vuelven a este video. Muy bien, muy bien. Por cierto, esto no quiere decir que las tensiones sean iguales vectorialmente, porque claramente las tensiones actúan en la dirección de la cuerda en ese punto. Entonces claramente esta tensión 2 como vector es horizontal y esta tensión 3 como vector es vertical. Sin embargo, en magnitud van a ser iguales si la polea tiene masa despreciable y la cuerda se considera inextensible. Muy bien, entonces, dicho esto, podemos volver a las dos ecuaciones que nos interesan. A ver, si no recuerdo mal, teníamos pues la ecuación horizontal que nos decía que la tensión 2 del carrito, la ecuación horizontal del carrito 2 que nos decía que la tensión 2 era igual a la masa del carrito 2 por su aceleración 2 horizontal, y luego la ecuación que dedujimos en última instancia de que la tensión 3 iba a ser igual al peso del carrito 3. Ahora, sabiendo que todas las aceleraciones horizontales son iguales y que las tensiones 2 y 3 son iguales, estas ecuaciones pueden modificarse de la siguiente manera. T igual masa 2 por la aceleración horizontal común A sin subíndices, y T a su vez va a ser igual a la masa del carrito 3 por gravedad. Y pues sustituyendo vamos a tener pues, si esta es la ecuación 13, no sé si llegué, esta debió haber sido la ecuación 13, me parece que nunca la bauticé. Esta es la 14, esta es la 15, igualando el lado derecho de 14 y con el lado derecho de 15, pues voy a tener que M2 por A va a ser igual a M3 por G. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Pues
va a ser relativamente simple, pues. Despejando, vamos a tener que la aceleración va a ser igual a m3 sobre m2 por gravedad. Y yo ya ni siquiera recuerdo los valores numéricos del problema. Creo que una era 10 kilogramos y 8 kilogramos. Sé que una era 10 y la otra 8, pero no sé cuál era cuál. La 2 era 8 y la 3 era 10. Excelente. Un momento. Por lo tanto, la aceleración horizontal va a ser 10 kilogramos entre 8 kilogramos por 10, o era 9.8. 9.8 la gravedad, el valor de gravedad que asignamos, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pues si metemos eso en la calculadora nos va a dar que esta aceleración, esto va a ser 10 entre 4, que es 1.25, eso por 9.8. 10 entre 4 no, 10 entre 8, perdón. 10 entre 8, y eso sí da 1.25, esto me va a dar, y por 9.8 me da 12,25 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración, la magnitud de la aceleración que debe tener el carrito 1 para que efectivamente estos cuerpos puedan encontrarse en equilibrio relativo. Y la condición clave de esto fue esta, la de aceleración, la de las aceleraciones verticales. Primero, que las tres aceleraciones horizontales tenían que ser iguales. Y la segunda, que como esas aceleraciones, la neta tenía que ser horizontal, la aceleración neta tenía que ser horizontal, pues ningún cuerpo podía tener aceleraciones verticales. Lo cual nos permitió decir que la aceleración del cuerpo 3 en sentido vertical, en dirección vertical, perdón, era 0. Ahora, la gran pregunta que yo quería hacerles era, fíjense aquí algo interesante. Quisiera preguntarles algo. Si yo tengo aquí el carrito 1 con la polea que es capaz de rotar respecto a su centro, vamos a decir que está por acá, ¿es posible que el conjunto carrito con polea tenga la misma aceleración A del sistema? Si la polea es capaz de rotar. Claro, la polea en este caso particular no debe rotar, porque hay equilibrio relativo. Pero si no hubiera equilibrio relativo y el carrito 1 se traslada con una aceleración A hacia la derecha, sabiendo que la polea es capaz de rotar, ¿cuál sería la aceleración del sistema? Claro, esto ya involucra cosas más avanzadas de cursos de física en los que se trabaja con cuerpos rígidos. Y la respuesta sería, ¿cuál sería? Yo creo que se las dejo como incógnita. Resuelvan ustedes. Volvamos al resultado, volvamos a lo que sí sabemos, que la aceleración horizontal, orientada hacia la derecha en este caso, requerida en el movimiento del carro 1, para que los carritos 2 y 3 no presenten movimiento relativo respecto a este, es de 12,25 metros sobre segundo cuadrado. Y con eso ya estamos listos. Se acabó este video. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.